Hola a todos. En solo una mañana, todo dio un giro inesperado. Un breve aviso de las autoridades locales hizo que Huyen abrazara a Dec con fuerza sin poder creer lo que estaba escuchando. Mañana solo tendrá que ir a la oficina comunal para completar los trámites y recibir un nuevo terreno. Un terreno que abre una nueva esperanza. Un nuevo año que parece sonreír. Pero en medio de esa alegría, Huyen se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el terreno antiguo, el lugar donde hubo lágrimas, noches sin dormir y recuerdos que, por dolorosos que sean, no se pueden soltar fácilmente. Irse, ¿es realmente una liberación o es otra forma de pérdida? Y justo en ese momento la señora Sam le entregó a Huyen una gran suma de dinero, sin ruido, sin presiones. Solo un apretón de manos tembloroso y una frase dicha muy bajito: solo quiero que ustedes estén en paz. Un nuevo terreno, una gran cantidad de dinero, un momento demasiado oportuno. ¿Es solo una coincidencia o la preparación silenciosa de una madre para asegurar la tranquilidad de sus hijos y nietos en el año nuevo? Si fueras tú, ¿te atreverías a aceptar ese dinero? ¿O lo rechazarías para proteger tu orgullo y tu independencia? Déjale tu opinión a Huyen en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir acompañando a Huyen y Dec y descubrir si elegirán la paz o si tendrán que enfrentarse a una prueba aún mayor justo antes del año nuevo. Porque a veces lo más difícil no es superar la adversidad, sino tomar la decisión correcta cuando la felicidad llama a la puerta de forma inesperada. Aquella mañana era tan tranquila que hacía pensar que todas las tormentas por fin se habían quedado dormidas. La luz del sol caía muy suave. No era fuerte ni cegadora, solo lo justo para cubrir el techo de la vieja casa, con una capa fina de claridad casi como neblina. Los rayos se colaban por la cerca dibujando sombras largas sobre el patio, donde aún se sentía el olor a tierra húmeda después de la lluvia nocturna. El portón nuevo estaba ahí firme y silencioso como una afirmación discreta de que esa familia por fin había levantado un límite propio, al menos en esa mañana. Dentro de la casa todo transcurría a un ritmo extrañamente lento. Nadie tenía prisa, nadie hablaba en voz alta. Huyen dobló el paño para secarse las manos y lo colocó con cuidado sobre la mesa, como había hecho durante años, la costumbre de alguien que intenta mantener todo en orden, incluso cuando la vida afuera es un caos. Dec estaba cerca de la puerta revisando el cerrojo, tirando una vez más para asegurarse de que quedara bien cerrado antes de darse la vuelta. Su mirada se detuvo en Maya, que estaba agachada, atándose los cordones con la lengua ligeramente afuera por la concentración. Una escena totalmente normal. Pero para ellos esa normalidad había sido un lujo durante mucho tiempo. Maya, acuérdate de desayunar todo, dijo Huyen en voz baja, como si temiera romper la calma que envolvía la casa. Maya levantó la cabeza y sonrió con inocencia. Sí. La risa infantil llenó el pequeño espacio, haciendo que todo pareciera un poco más luminoso. Dec soltó un suspiro sin darse cuenta de que sus hombros acababan de relajarse. Y justo en ese momento, «Señora Huyen», la voz llegó desde la entrada del callejón. No era urgente ni elevada, pero lo suficientemente clara como para romper aquella paz tan frágil. Huyen se quedó inmóvil. La mano que descansaba sobre la mesa se detuvo a medio camino. Su corazón latió un poco más rápido sin saber por qué. Una sensación vaga difícil de nombrar. Salió afuera. Frente al portón había un hombre con uniforme del comité comunal sosteniendo una carpeta delgada. Estaba erguido con un gesto serio pero no frío. La miró directamente como si supiera que lo que iba a decir cambiaría algo importante. «Mañana pase por la oficina de la comuna», dijo despacio, «para terminar los trámites de la entrega del terreno. Los documentos ya están listos». En ese instante, el mundo pareció ir más lento. El viento entre los árboles, el canto lejano de un gallo, todo quedó en segundo plano. Huyen se quedó paralizada. Parpadeó varias veces, los labios temblándole. «Disculpe», ¿qué dijo? El funcionario sonrió, una sonrisa poco común pero segura. Su familia ya cumple con los requisitos.
Solo tiene que venir a firmar y listo. Una sola frase, pero fue como soltar de golpe un nudo que había apretado el corazón de Huyen durante tanto tiempo. Saltó como un resorte comprimido, se giró y abrazó a Dee con fuerza. Su voz se quebró temblorosa sin poder contenerse. «Ande, no estoy escuchando mal, ¿verdad? Nuestra familia ya tiene terreno». Dee aún no entendía todo, pero el abrazo apretado y el latido acelerado de Huyen lo decían todo. Se quedó quieto un segundo. Luego apareció una sonrisa lenta, rara, profunda y suave, como si alguien acabara de quitarle de encima un peso enorme que llevaba en el pecho desde hacía mucho tiempo. «¿De verdad?», miró al funcionario todavía incrédulo. «De verdad», asintió él. «Felicidades a la familia». Huyen soltó el abrazo. Tenía los ojos enrojecidos. Se llevó la mano a la boca como si temiera que con solo respirar fuerte aquella alegría pudiera desvanecerse. En su mente aparecieron imágenes sueltas: un terreno nuevo, un corral nuevo, una casa donde ya no habría miedo a ser expulsados en cualquier momento. Un año nuevo, sin sobresaltos. Maya salió corriendo con los ojos bien abiertos. «Tía Huyen, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan contentos?». Huyen se agachó y la abrazó fuerte. Su voz temblaba, pero era cálida. «Nuestra familia pronto tendrá un lugar nuevo para vivir, hija». Maya se quedó en silencio un segundo y luego su rostro se iluminó. «Entonces voy a poder criar más gallinas». Los tres se echaron a reír. Una risa completa, redonda. Hacía mucho tiempo que no se escuchaba así. Pero cuando el funcionario se dio la vuelta para irse, Dee sintió un escalofrío en la espalda. Desde el fondo del callejón, una mirada pasó fugaz, muy rápida, muy leve, pero lo suficiente como para hacer que su sonrisa se ralentizara un poco. Huyen seguía flotando en la felicidad. Tomó la mano de Dee y susurró llena de esperanza: «Amor, ya tenemos terreno. Todo va a ser diferente, ¿verdad?». Dee apretó suavemente su mano. «Sí, será diferente». Pero en su interior una pregunta silenciosa empezó a surgir sin que nadie la oyera, sin que nadie la respondiera. ¿Este nuevo terreno traerá verdadera paz? ¿O será solo el comienzo de nuevos rencores? Y la alegría de esta mañana será lo suficientemente fuerte para atravesar todo el día que tienen por delante. La mañana seguía siendo tranquila, pero esa tranquilidad era más frágil de lo que cualquiera quisiera admitir. Dentro de Huyen había demasiadas cosas creciendo al ritmo lento de las ruedas, avanzando esperanzas que nunca se había atrevido a imaginar, planes aún muy borrosos y sueños que por primera vez se decían en voz alta con un poco de valentía. Dee empujaba la moto más despacio de lo habitual, no porque tuviera prisa, sino porque quería alargar un poco más esa sensación. Maya iba sentada en medio balanceando las piernas. Su mochilita golpeaba suavemente sus rodillas con cada movimiento. Hablaba sin parar de la clase de la nueva maestra, de la compañera del pupitre de adelante que siempre le prestaba lápices de colores. Esa voz clara llenaba el espacio entre los dos adultos como un hilo invisible que impedía que la mañana se les escapara demasiado rápido. El sol temprano se derramaba sobre el camino estrecho. No era fuerte ni molesto. Era tan amable que Huyen pensó sin darse cuenta: ojalá este momento durara para siempre. Miró a Dee. Su espalda recta, las manos firmes, sujetando el manillar. Ese hombre llevaba demasiado tiempo cargando con todo preocupaciones sin nombre, noches en vela, sin atreverse ni a respirar fuerte. Huyen dudó un instante. Luego preguntó muy bajito, como si al hablar un poco más alto esa alegría frágil pudiera romperse: «Ya tenemos terreno. ¿Qué piensas hacer?». Dee no respondió enseguida. Giró la cabeza y miró a Huyen. Sus ojos se iluminaron de verdad. Una luz que hacía mucho no aparecía, no por una esperanza ciega, sino porque por primera vez el futuro ya no parecía tan fuera de alcance. «Te voy a construir una casa», dijo con firmeza, sin adornos. «Una casa de verdad, con un huerto para verduras, con un corral bien hecho, para que no vuelvas a sobresaltarte cuando anochezca, para que no tengas miedo de que mañana los echen a otro lugar.
No lo dijo en voz alta, pero esas palabras cayeron en el corazón de Huyen como una piedra cálida. Ella bajó la cabeza fingiendo ajustar la correa del bolso. Los ojos le ardían un poco, no de tristeza, sino porque era la primera vez que alguien le hablaba del futuro con una seguridad así. Maya, sentada en medio, inclinó la cabeza y se metió en la conversación con toda seriedad. Tío D. ¿Y la casa del perrito Bibi también no? D. soltó una carcajada, una risa fuerte y clara que se extendió por todo el camino tranquilo. Claro que sí, Bibi va a tener la casa más grande de todas. Maya aplaudió con los ojos brillantes. Entonces yo voy a plantar flores delante de su casa. Muchísimas flores. Huyen los miró a los dos y sintió cómo su corazón se ablandaba sin darse cuenta. Una familia sin promesas solemnes ni grandes juramentos iba tomando forma en palabras tan simples como esas. Al llegar a la escuela, Maya bajó de la moto de un salto. Primero abrazó fuerte a Huyen, luego rodeó también a D con los brazos apretando con todas sus fuerzas, como si al soltarlos algo pudiera cambiar. Acuérdense de venir a recogerme temprano. Dicho eso, salió corriendo hacia adentro, girando la cabeza para despedirse con la mano. Huyen se quedó mirando hasta que la pequeña figura desapareció detrás de las aulas. Solo entonces soltó un suspiro que ni ella misma sabía desde cuándo estaba conteniendo. De regreso pasaron por el mercado. El mercado de la mañana no estaba muy lleno, algunas voces conocidas, el olor de las verduras aún con rocío de la carne fresca del pescado recién traído. Huyen escogió cada manojo de verduras, cada trozo de carne, un pequeño paquete de tofu. Cosas muy normales, pero que hoy tenían el sabor de una comida completa de un hogar que se iba imaginando poco a poco. Colocó todo en la cesta y luego miró a D con una voz suave pero cálida. Ainde, al mediodía cocino yo. Y luego, invita a tu mamá a venir a comer a casa. D se quedó quieto. No porque la frase fuera grande, sino porque tocaba algo muy profundo. Miró a Huyen con atención. En sus ojos no había cautela ni cálculo, solo un deseo sencillo: sentarse juntos a una mesa, llamarse familia sin tener que explicarlo. D asintió. La sonrisa volvió lenta y profunda. Sí, a mamá le va a dar mucha alegría. Pero cuando salieron del mercado y cruzaron el callejón de siempre, D sintió de repente un frío en la espalda. Una sensación vaga, como si alguien los estuviera observando desde atrás. Se dio la vuelta. El callejón estaba vacío. No había nadie. Huyen no se dio cuenta. Ella solo pensaba en el almuerzo en la olla de sopa en la mesa, con todos sentados en la mirada de su madre al cruzar ese portón. El camino por delante seguía iluminado. Los sueños estaban encendiéndose cálidos y reales. Pero la paz nunca ha sido algo que llegue sin traer consigo una prueba. Esa tarde, D guió la moto hacia el callejón de siempre, que llevaba a la casa de la tía Hong, un callejón estrecho y sinuoso marcado por las huellas del tiempo. El viento soplaba suave trayendo consigo el olor del humo de las cocinas, mezclado con el aroma del arroz de la cena que estaba por hacerse un olor tan familiar de las casas que viven pared con pared. Desde lejos llegaban voces y risas junto con el leve tintinear de platos, creando una sensación sencilla y cercana capaz de ablandarle el corazón a cualquiera. D detuvo la moto frente al viejo portón de hierro. La pintura estaba descascarada, manchada aquí y allá, de óxido, pero seguía ahí en pie como la señora Sam, silenciosa, resistente, sin haberse rendido pese a tantos golpes del viento y la lluvia. Aparcó la moto con cuidado, respiró hondo y se acercó. «¿Mamá?» Su voz era baja y cálida sin prisa. «Ven a comer a casa con Huyen y Maya, ¿sí?» Desde dentro se oyeron algunos ruidos suaves, el roce de las sandalias, el sonido familiar del pestillo al abrirse. Un momento después, la señora Sam apareció en el porche. Aún llevaba un paño en la mano y se lo pasó rápido por la ropa, como temiendo no estar lo bastante arreglada. Al escuchar a D se quedó quieta un instante muy breve, pero suficiente para mostrar su sorpresa y luego sonrió. Una sonrisa poco frecuente, no brillante ni ruidosa, sino suave como la luz del atardecer filtrándose entre las hojas.
Ahora mismo, hijo, preguntó con un poco de duda en la voz. Déjame llevarle algo a Maya. A la niña le gustan mucho los dulces. D negó con la cabeza y en su rostro curtido por el sol apareció una sonrisa tranquila. No hace falta, mamá. Venga conmigo. Pasamos a recoger a Maya a la escuela. Esas palabras hicieron que la señora Sam se quedara inmóvil. La mano que sujetaba el paño se apretó levemente. Pasó un instante de silencio y luego asintió. En sus ojos se veía claramente la alegría de una madre de una abuela que después de mucho tiempo por fin podía entrar en un momento llamado familia sin quedarse al margen. De camino a la escuela, la señora Sam iba sentada atrás apoyando la mano con suavidad en la espalda de D. No apretaba, no soltaba lo justo para sentir que ya no estaba sola. El viento de la tarde era más fresco que por la mañana y levantaba algunos mechones de cabello cano en sus sienes. El camino de siempre se extendía ante ellos, pero ese día se sentía distinto, más ligero, más lento. Hace mucho que no iba a recoger a un niño al salir de la escuela, dijo ella con la voz más grave cargada de emoción. Cuando tú eras pequeño, siempre estaba ocupada ganando el sustento arreglándomelas como podía. D no respondió, solo bajó un poco la velocidad. Entendía que hay cosas que no necesitan decirse. Las ausencias del pasado no se pueden recuperar, pero aún se pueden compensar si uno tiene el valor de agarrarse al presente. Al llegar a la entrada de la escuela, las voces de los niños estallaban por todas partes. Gritos, risas, el sonido de sandalias corriendo sobre el cemento. La señora Sam se colocó junto a D, acomodándose la ropa con un aire algo nervioso, como si temiera haber llegado en mal momento, como si tuviera miedo de interrumpir ese pequeño mundo lleno de risas. Entonces apareció Maya. Al verlo se quedó quieta, los ojos bien abiertos, sorprendida. Un segundo después, una sonrisa enorme iluminó su carita tan brillante que hacía olvidar que la tarde ya empezaba a caer. Maya corrió hacia ellos y se detuvo frente a la señora Sam. Su voz era educada, aunque todavía con un poco de timidez. Buenos días, abuela Sam. Buenos días, tío D. La señora Sam se inclinó. Su mirada se volvió suave al instante con una ternura natural instintiva. Abrió los brazos y levantó a Maya. El abrazo fue un poco torpe, contenido, como si temiera que con un poco más de fuerza pudiera hacerle daño. Hola Maya, dijo en voz baja. Has crecido muy rápido. Maya rodeó su cuello con los brazos y susurró sorprendida. ¿De verdad viniste a buscarme, abuela? La señora Sam sonrió y esta vez la sonrisa ya no era tímida. Sí, hoy toda la tarde es para ti. La moto siguió su camino hacia la casa pequeña de Huyen. Durante el trayecto, la señora Sam miraba a Maya y hablaba con cuidado como si temiera romper la alegría que estaban haciendo. Maya, la mamá Huyen cocina muy rico. ¿Te gusta? Maya asintió sin parar sonriendo. Sí, me gusta mucho, tengo mucha hambre. De observó a la abuela y a la nieta por el retrovisor. Dentro de él surgió una calidez inesperada, una sensación rara y frágil, pero suficiente para hacerle creer que esa familia, aunque incompleta, aún tenía la oportunidad de volverse plena. La casita apareció al frente. El portón estaba abierto. La luz amarilla de la cocina se derramaba hacia afuera, iluminando la mesa que ya estaba casi lista. Desde dentro, Huyen levantó la vista al oír la moto. Sus ojos se encontraron con los tres que estaban afuera, y en ese instante todo el cansancio pareció quedarse atrás. Una tarde muy tranquila, una cena que parecía completamente normal. Pero en esa tranquilidad había preguntas silenciosas esperando despertar. ¿Será esta cena realmente el comienzo de una familia completa? ¿O solo un raro momento de calor, antes de que las corrientes ocultas vuelvan a moverse? La cena de aquella noche comenzó de la manera más normal. Pero precisamente esa normalidad hacía fácil olvidar que hay palabras que con solo ser pronunciadas pueden hacer que toda una casa quede en silencio. La pequeña cocina de Huyen brillaba bajo la luz amarilla. La mesa estaba servida con cuidado, un cuenco de sopa caliente aún humeante,
un plato de carne estofada con un color intenso, un poco de verdura hervida para mojar en salsa. Nada lujoso, nada elaborado, pero era una comida preparada con toda la esperanza del mundo. Huyen colocó el cuenco frente a la señora Sam y bajó ligeramente la cabeza con respeto. «La invito a comer, tía». La señora Sam asintió suavemente. Se quedó mirando la mesa unos segundos como si estuviera observando años muy lejanos, comidas en las que antes había gente suficiente y que poco a poco se fueron quedando vacías. Maya estaba sentada en medio sujetando los palillos con torpeza. Miró a la señora Sam, luego a Huyen y preguntó en voz baja: «Abuela Sam, ¿este plato pica?». La pregunta infantil suavizó de inmediato el ambiente. La señora Sam sonrió. «No pica. La abuela puede comerlo». Maya sonrió feliz y con torpeza puso un trozo de carne en el cuenco de la señora Sam. «Entonces coma mucho para estar fuerte». De observó la escena y sintió cómo el corazón se le ablandaba. Tomó su cuenco y soltó un leve suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, una comida familiar ya no se sentía forzada. Comieron en un silencio agradable. Solo se oía el leve roce de los cuencos, la respiración tranquila y de vez en cuando la voz de Maya contando cosas de la escuela, interrumpiéndose porque estaba ocupada comiendo. Hasta que la señora Sam dejó los palillos. El sonido fue muy suave, pero en aquella pequeña cocina resonó de una forma extrañamente clara. La señora Sam miró a Huyen, sin esquivarla, sin tantearla. Era la mirada directa de alguien que ya había recorrido más de media vida. Huyen dijo con la voz más grave: «Déjame hacerte una pregunta y respóndeme con sinceridad». Huyen se quedó inmóvil. Los palillos en su mano bajaron despacio. En ese instante todas las imágenes de calma de hacía un momento parecieron congelarse. «Sí», respondió ella con voz baja. La señora Sam respiró hondo y habló dejando caer cada palabra con peso. «Si algún día, por mi culpa, tu familia deja de estar en paz, ¿te arrepentirías de haberme abierto la puerta de tu casa?». La pregunta dejó a Huyen paralizada. No tuvo tiempo de pensar. No tuvo tiempo de prepararse. En su mente aparecieron muchas imágenes a la vez, los momentos de acoso, el miedo constante y también los sacrificios silenciosos de la mujer que estaba sentada frente a ella. Levantó la cabeza de inmediato. «¿Mamá?». Pero la señora Sam alzó la mano para detenerlo. «Le estoy preguntando a mi nuera, no a ti». Maya levantó la vista sintiendo que el ambiente había cambiado y tiró suavemente de la mano de Huyen. «Mamá Huyen, ¿qué pasa?». Huyen miró a la niña y luego a la señora Sam. Se le cerró la garganta. Pero en ese momento entendió que esa no era una pregunta para ponerla a prueba. Era la pregunta de una madre que tenía miedo de convertirse en una carga. Huyen respiró hondo. Su voz temblaba pero era clara. No me arrepentiría». La señora Sam entornó los ojos como esperando algo más. «Ni siquiera si después pasan cosas». Huyen asintió y colocó la mano sobre la de Maya. «Porque la familia no es un lugar donde uno se aparta del otro, sino un lugar donde uno se queda de pie juntos». En ese instante los ojos de la señora Sam se humedecieron. Se giró rápidamente escondiendo sus emociones detrás del cuenco de arroz que ya se había enfriado. Bajó la cabeza. Lo entendía, esa pregunta era la forma en que su madre estaba poniendo toda su vida emocional en manos de Huyen. Afuera el viento sopló suavemente contra el portón nuevo, produciendo un leve ruido. Nadie se dio cuenta. Pero precisamente en ese momento de calidez, otra pregunta empezó a formarse en silencio. La cena ya había terminado. Llevó a Maya al cuarto de dentro para cambiarla y ponerle el pijama. La puerta se cerró dejando la pequeña cocina solo con Huyen y la señora Sam. La luz amarilla se volvió más suave y todo quedó tan en silencio que casi se podía oír el propio latido del corazón. La señora Sam se levantó y caminó despacio hasta la bolsa de tela colgada en el perchero. La abrió y buscó dentro durante un buen rato como si estuviera sopesando algo que no era nada ligero. Luego volvió a la mesa y dejó un sobre grueso encima. Huyen se quedó helada.
Tómalo, dijo la señora Sam en voz baja pero firme. No es para mí tampoco para D. Es para Maya. Huyen miró el sobre y sintió como si la cocina se encogiera de repente. Negó con la cabeza al instante y se puso de pie de golpe. Tía, no haga eso, por favor. Su voz salió apresurada, casi asustada. No puedo aceptarlo. La señora Sam no retiró la mano. Miró a Huyen durante largo rato con una mirada profunda, llena de cosas que no decía en voz alta. Has pasado por mucho, dijo despacio, eligiendo cada palabra. Yo lo he visto todo. Huyen bajó la cabeza. No quería llorar, pero los ojos ya le ardían. Podemos con esto. D y yo nos vamos a arreglar solos. Guarde ese dinero para usted. La señora Sam esbozó una leve sonrisa triste. ¿Guardarlo para qué, hija? Toda la vida ahorrando. Y al final uno entiende que hay cosas que no se puede llevar consigo. Empujó el sobre hacia Huyen. Este dinero no te lo doy para que me debas nada. Te lo doy para que tengas menos miedo. Esas palabras dejaron a Huyen inmóvil. Menos miedo, susurró. La señora Sam asintió. Menos miedo en las noches en que te despiertas por la escasez. Menos miedo cuando piensas en el futuro de esa niña. Yo también fui nuera. Sé lo que se siente. Huyen dio un paso atrás. Pero si D se entera... No se lo digas, la interrumpió la señora Sam bajando la voz. Al menos no ahora. Huyen levantó la vista sorprendida. ¿Por qué? La señora Sam guardó silencio. Sus manos se apretaron suavemente, los nudillos sobresaliendo con claridad. Porque hay cosas que... Si mi hijo las sabe, no podría soportarlas. ¿Y por qué? Hizo una breve pausa. Puede que pronto ya no esté cerca para ayudarte. Esa frase fue como una corriente fría atravesando la cocina. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Huyen con el corazón acelerado. La señora Sam evitó su mirada. Solo, quiero dejar todo preparado. Huyen miró el sobre la mesa. Pesaba no solo por el dinero, sino por lo que parecía anunciar. Entonces lo entendió, no era solo una ayuda. Era más bien una entrega, una confianza depositada. Desde el cuarto se oyó el leve movimiento de Maya al darse la vuelta en la cama. Huyen giró la cabeza, luego volvió a mirar a la señora Sim con la voz temblorosa. Tía, si confía tanto en mí, menos aún me atrevo a aceptarlo. La señora Sam puso la mano sobre la de Huyen. Por primera vez esa mano temblaba. Tómalo, no porque yo sea rica, sino porque una vez fui demasiado pobre de dinero y pobre de alguien que estuviera de mi lado.